El Dios de Jacob, el Dios que se revela a sí mismo. Fíjese que el cristianismo es diferente. La mayoría de las religiones en el mundo son intentos de llegar a Dios, de comunicarse con Dios, con lo divino, de llegar a ser divinos. Pero el cristianismo, en vez de ser una religión, es una relación con Dios. Pero sobre todo con un Dios que quiere alcanzarnos, no al revés. Dios quiere tener una relación de amor contigo que es real y verdadera. El cristianismo bíblico se basa en lo que Dios ya hizo, no al revés, en lo que tú puedas hacer por Dios. Es diferente. El cristianismo está basado en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Vino a la tierra, enseñó, vivió y murió en la cruz como sacrificio de nuestros pecados y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Así Dios se reveló a sí mismo plenamente en Cristo, sus intenciones con nosotros, relacionándose con nosotros. Nuestro Dios es un Dios de gracia. Y así ha sido siempre. Desde el que vemos en la historia en Génesis, al principio de la Biblia, por ejemplo con Abraham. Abraham no es que haya estado buscando a Dios, sino que Dios lo llama a empezar un proyecto nuevo, un proyecto grande, empezar el pueblo de Dios. Eso es gracia. Dios le hace una promesa a Abraham y se compromete por sí mismo, consigo mismo, que la va a cumplir. Eso es gracia. Lo invita a una vida diferente, a empezar el pueblo de Dios, un pueblo diferente. Dios acompaña, Dios cuida a Abraham y le da un hijo, milagro. Solo cuando tenía, ¿cuántos años tenía Abraham cuando tuvo ese bebé? ¿99? ¿Cachichén? Eso es gracia para Abraham. Pero la gracia continúa con Isaac. Nace a un pacto que ya había hecho con su padre, pero Dios lo afirma. Isaac, este niño milagro de Abraham, también tiene hijos milagro. Tiene a Jacob y a Esaú, porque la esposa de Isaac también era estéril. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, ¿qué pasó en la Biblia? Si vemos en la Biblia, el Dios de los antepasados, cuando la Biblia menciona al Dios de los antepasados, ¿cómo dice? Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. ¿No? ¿Qué pasó con Esaú? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué pasó con Esaú? ¿Por qué no está ahí? ¿Cómo eran estos niños milagro, estos mellizos? Uno era peludito y rojizo, y el otro no, el otro lo agarró por el talón. Dice la Biblia que estos niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que prefería quedarse en el campamento. Estos mellizos no eran gemelos idénticos para nada. Y le voy a hacer una adivinanza para que no se duerman. Una adivinanza. ¿Cuál creen que era el favorito de Isaac y cuál creen que era el favorito de su mamá? ¿Quién era el hijo de mami y quién era el hijo de papi? Esaú era de campo, cazador, y Jacob, tranquilo, se quedaba ahí en la casa. Pues Isaac prefería a Esaú y Rebeca a Jacob. Fíjense, la Biblia dice, Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Y aquí yo me identifico con Isaac, que le gusta la comida. Pero tener preferidos en la familia puede causar muchos problemas. Puede causar celos, envidias, sentimientos de baja autoestima. ¿Por qué lo escogió a él y no a mí? De abandono, o se puede echar a perder un niño haciéndolo muy consentido, muy mimado, irresponsable, insensible. Por eso tenemos
La responsabilidad de padres de guiarlos en el Señor, mostrarles amor verdadero a todos nuestros hijos, no nada más a los que hacen rico de comer, no a los que son pelirrojos, a los que son cazadores, a todos, cada uno es especial y único. Pero bueno, vamos a ver qué sigue en la historia. ¿Qué pasó con Esaú? ¿Por qué no está Esaú ahí? ¿Por qué no hablamos del Dios de Esaú? Fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí pues estoy leyendo del capítulo 25, versículo 29. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob por su parte le dio a Esaú pan y su guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue, y de esta manera despreció los derechos de hijo mayor. No era cualquier cosa ser el primer hombre en la familia en esos tiempos. El primer hombre en la familia tenía toda la herencia del padre, todo el liderazgo. Pero para Esaú tenía hambre, le dolía la panza. Y yo creo que Esaú no piensa a largo plazo. Es como cuando alguien tiene tierras y es pobre y dice: no, pues las vendo y ya, ni modo. No vio a largo plazo. Dijo: ahorita me duele la panza, dame las lentejas ahora. Y pues hay que saber hacer buenas decisiones. Y Jacob, que es vivillo desde chiquillo, aprovecha la oportunidad, pero él tiene la vista en algo mejor. Él quiere lo mejor, la primogenitura y los derechos que conllevaba, pero más adelante también se lleva la bendición de su padre, aunque se la llevó con engaños, con la ayuda de la mamá. Y eso puede ver esa historia interesante en Génesis 27. La diferencia es que Esaú valoraba el aquí y ahora, pero Jacob estaba viendo algo más importante. Y podemos reflexionar de esto en nuestra vida. ¿En qué estás pensando? ¿Estás pensando en lo terrenal aquí y ahorita o en lo eternal? ¿La herencia de Dios o el aquí y el ahora? Algo que se me hace más interesante en la historia es que Dios sabía desde antes que esto iba a pasar. ¿Cómo le hizo Dios para saber eso? Antes de que nacieran, fíjese, Rebeca estaba muy, pues no sé, asustada porque tuvo un embarazo, era estéril y luego se queda embarazada y luego en su panza están los bebés moviéndose y moviéndose y moviéndose. Y dice: ¿qué me sirve vivir así? Y entonces va y le pregunta a Dios: ¿qué está pasando? Y Dios le contesta: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Dios ya lo sabía. Es sorprendente. Imagínense tener esa habilidad de poder ver las cosas a futuro. Pero solo Dios sabe. El único con ese poder y digno de ese poder es Dios. Y por eso es mejor escuchar a Dios. Dios ve mejor, Dios sabe mejor las cosas. Pero no se equivoque, hay consecuencias cuando se hacen las cosas de una manera equivocada. Rebeca, por mentir y incitar a su hijo a quedarse con la primogenitura, ¿cuáles fueron las consecuencias de esas mentiras? ¿Qué tuvo que hacer Jacob? Jacob tuvo que huir de su casa y su mamá no lo volvió a ver, porque su hermano lo quería que le robó la bendición,
se quedó con su primogenitura. Jacob tuvo que huir de su casa por engañar a su padre y robar la bendición de su hermano. Así que tuvo que huir. Pero ahí es lo que más me sorprende, es la gracia de Dios. Dios se le aparece a este Jacob cuando estaba huyendo. Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra y la usó como almohada. Se acostó a dormir en ese lugar y ahí soñó que había una escalera, una escalinata que apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Jacob no era perfecto, para nada. Le mintió a su padre, robó a su hermano, pero Dios se le aparece en sueños. Es el elegido para continuar la promesa de la tierra prometida, la descendencia numerosa y la bendición de todas las familias. Dios se revela a sí mismo por gracia, a pesar de los errores de los padres y a pesar de los propios errores. No es lo que puedas hacer tú por Dios, es lo que Dios puede hacer por ti, y eso es gracia. Imagínese que Dios le diga lo que le dijo a Jacob, que se lo diga a usted, que le diga: yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas. ¿Qué sentiría? ¿Cómo reaccionó Jacob a esto? Al despertar Jacob de su sueño pensó: wow, en realidad el Señor está en este lugar, yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar, es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Jacob se sorprendió. Dios tiene ese efecto. Dios nos puede sorprender. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel, que significa la casa de Dios. Separó el lugar como algo sagrado, pero ¿le creyó? ¿Será que Jacob le creyó a Dios? Recuerden que Jacob era vivillo desde chiquillo. Y hay un dicho que dice: el león piensa que todos son de su condición. ¿Será que Dios me está haciendo trampa? Exactamente, Valentina se ríe. ¿Será que Dios me está mintiendo? Yo creo que eso fue lo que pensó Jacob, porque mire lo que dice. Toma un paso adelante y se compromete con Dios. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Joven, Jacob no estaba seguro, pero quiere creer y está dispuesto a ponerlo como su Dios. Por lo menos se abrió a hacer ese cambio. La vida de Jacob refleja mucho la vida de nosotros. Queremos poner a Dios a prueba. Dios está aquí por gracia.
A pesar de los errores de nuestros padres, a pesar de nuestros propios errores, Dios extiende su pacto con nosotros. Amén. Dios se reveló plenamente en Cristo y hoy en día nos extiende la invitación de entrar a su familia, de entrar a su reino, de continuar con la herencia de esta promesa, de esta bendición. El cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. Un Dios que nos busca, que nos ama, que nos abre las puertas de su familia para adoptarnos, quiere hacernos parte de su reino de paz, de alegría y de justicia. Es una gran herencia que nosotros compartimos y que cuidamos como iglesia. Pero la valoramos. ¿O preferimos el plato de lentejas? ¿Vemos la herencia de todo lo que Dios promete? ¿O nos quedamos aquí, en lo terrenal? ¿Vamos a valorar lo que Dios ofrece o no? ¿Vamos a arriesgar para ver a Dios obrar? ¿Vamos a contestar al amor de Dios? ¿Vamos a estar abiertos a que Dios cumpla sus promesas? Les voy a spoilear, arruinar la historia. ¿Qué creen que pasó con Jacob? ¿Creen que Dios le cumplió lo que le dijo? Jacob regresó vivo a la casa de su padre, se reconcilió con su hermano y hace al Dios de su padre Isaac y de su abuelo Abraham su Dios. Dios no miente. Tengo que repetir eso para que se le grabe bien. Dios no miente. Si promete algo, lo cumple. Así que si dice Dios en Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no está mintiendo. Si dice que no hay otro camino al Padre, no está mintiendo. Lo hace por tu bien, para que no te pierdas, sino para que tengas vida eterna. Si Dios dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, lo va a cumplir. Si dice que les voy a preparar un lugar para que ustedes estén donde yo estoy, lo va a cumplir. Si dice, ustedes van a ser saciados, si tienen sed y hambre de justicia, lo va a cumplir. Dios no miente. Ese mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es Cristo mismo y está en medio de nosotros en espíritu. Se revela a sí mismo por medio de su palabra y nos invita a seguirlo. Se ha revelado plenamente en Cristo. Él se ha dado a conocer en el mundo, a ti y a mí. Y la pregunta es, ¿qué le vas a contestar? Si tú no has hecho a este Dios, tu Dios, lo puedes hacer ahora. Dice la Biblia que tienes que confesar con tu boca que Jesucristo es el Señor, arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo como tu Rey. Eso quiere decir como tu Señor, como alguien que va a estar por encima de ti y que le vas a dar el control de tu vida. Si no has hecho esto, pues puedes responder hoy. Y si tú ya lo hiciste, le dijiste, sí, yo creo que Cristo es el Señor, yo creo que murió en la cruz por mis pecados, que resucitó al tercer día, entonces cumple tu palabra y síguelo, así como lo hizo Jacob. Da los siguientes pasos de fe que te esté pidiendo, siendo el primero bautizarte, es decir, públicamente que perteneces a Cristo y Cristo te pertenece a ti. Y crecer, leer tu Biblia, pasar tiempo con Dios en oración, obedecer lo que Dios te esté mostrando, darle a Dios lo que es de Dios, dar con alegría, servirle con alegría, adorarlo con todo lo que tienes, amarlo y amar a tu prójimo como a ti mismo, adorarlo en espíritu y en verdad, compartir su palabra, hacer discípulos.
si ya fuiste discípulo. Si no, pues déjate discipular. Déjate enseñar. Cumple tu palabra, así como Dios cumple sus promesas. Amén. 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 Quiero darle un tiempo para contestar la palabra de Dios. Voy a compartirle este canto y usted puede tomar este canto para orar a Dios y decirle a Dios lo que le tenga que decir, escuchar a Dios, abrir su mente, su corazón a Dios, o pasar aquí al frente y decir: de aquí en adelante yo pertenezco a Cristo, quiero que Él sea mi Rey, o quiero bautizarme, lo que el Señor le esté pidiendo. Gracias, Señor.